Capítulo 1. El inicio. Christian Luque nació en una noche de finales de verano, cuando el calor aún se pegaba a las paredes como una promesa que se niega a cumplirse. Era uno de esos barrios de Málaga donde las calles parecen haberse estrechado a propósito para que la gente tuviera que mirarse a los ojos al cruzarse. Un lugar de persianas a medio bajar, tendederos que cruzaban de balcón a balcón como guirnaldas de ropa interior y conversaciones a gritos que viajaban de tercera a quinto sin pedir permiso. Su padre, Vicente, era otra cosa. Mecánico de coches viejos y de electrodomésticos que ya nadie quería arreglar. El taller estaba en la planta baja de un edificio que parecía a punto de rendirse, con el suelo eternamente negro de grasa y el aire cargado de ese olor metálico y dulce del aceite quemado. Vicente no hablaba mucho, pero cuando lo hacía era para explicar: mira, esto es un carburador. El motor respira por aquí. Si se ahoga, el coche se muere. Igual que las personas, si no respiran bien, se paran. Christian, sentado en un taburete demasiado alto, con las piernas colgando, absorbía cada palabra como si fueran instrucciones secretas para descifrar el mundo. Desde los 4 o 5 años ya desmontaba cosas. No juguetes caros, esos no llegaban al barrio, sino radios que habían dejado de sonar, ventiladores que solo giraban hacia un lado, relojes de pared que se habían cansado de contar minutos. Vicente le ponía las herramientas en la mano sin miedo: si lo rompes, lo arreglamos. Si no lo rompes nunca aprenderás dónde está el límite. Y Christian rompía mucho. Pero también aprendía a volver a unir las piezas, a escuchar el clic exacto que significa que algo ha encajado, a reconocer el silencio diferente que hace un motor cuando empieza a entenderse a sí mismo. El barrio era su primer laboratorio. Calles angostas donde el sol solo llegaba al mediodía como una visita fugaz, paredes cubiertas de grafitis que cambiaban cada mes, unos firmados con aerosol, otros tachados con rabia, el mercado de abastos a 2 esquinas con su sinfonía de voces, regateos y pescado fresco golpeando contra el hielo. Allí Christian vio por primera vez cómo se negocia, cómo se miente con una sonrisa, cómo se ayuda sin que nadie lo pida. Aprendió a cruzar la calle esquivando motos, a trepar por las rejas de los solares abandonados, a distinguir el acento de cada pueblo que había dejado gente en ese mismo trozo de asfalto. Era un niño callado, pero no tímido. Observaba. Siempre observaba. Los mayores decían que tenía ojos de viejo, y no se equivocaban del todo. Mientras los demás niños jugaban al fútbol con una pelota de goma medio desinflada, Christian se quedaba en la acera mirando cómo el balón rebotaba distinto según donde golpeara el suelo, como la sombra de la farola se alargaba exactamente a la misma velocidad cada tarde, como la gente caminaba más deprisa cuando llovía aunque no tuvieran prisa. Solo había un niño flaco de rodillas peladas, manos manchadas de grasa y una cabeza llena de preguntas que todavía no sabía nombrar. Pero ya entonces, en ese barrio que olía a jazmín mezclado con gasolina y a pan recién hecho, algo dentro de él empezaba a cablearse de otra manera. Como si supiera, sin saberlo, que las cosas rotas no siempre hay que tirarlas. A veces basta con entender por qué se rompieron y entonces, quizás, se puede hacer que vuelvan a funcionar de un modo completamente nuevo. Y así, entre el cariño agotado de una madre enfermera y las manos callosas de un padre que hablaba más con herramientas que con palabras, Christian Luque fue creciendo. Capítulo 2. Primeros pasos en pantalla. A los 16 años, Christian todavía vivía entre el olor a aceite quemado del taller de su padre y el aroma a café frío del turno nocturno de su madre. La vida seguía igual de apretada en su barrio, persianas que nunca bajaban del todo, el ruido del mercado a 2 calles de distancia, vecinos que gritaban con familiaridad. Pero en su habitación, entre carteles viejos y cables sueltos, Christian empezaba a imaginar un mundo distinto, un mundo donde lo que él sabía y podía crear no quedara atrapado entre paredes y calles estrechas, sino que viajara más allá, hasta cualquier pantalla que quisiera mirarlo. El primer obstáculo fue evidente desde el primer momento: no tenía ordenador propio. Durante meses usó el viejo equipo del taller, un trasto que apenas encendía y que se congelaba con cada vídeo que intentaba editar. Cada clic de ratón era un acto de paciencia, cada render fallido un recordatorio de que nada sería fácil. Ahorró lo que pudo de pequeños trabajos, ayudando a su padre a limpiar motores, a vender piezas usadas, a reparar lo que nadie más quería tocar. Cada euro que conseguía lo guardaba en una caja de zapatos, junto a los tornillos y piezas pequeñas que aún coleccionaba de su infancia. Finalmente, un verano, con esfuerzo y algo de orgullo, logró juntar suficiente dinero para comprarse un ordenador de segunda mano.
No era potente ni bonito, pero era suyo. Lo colocó en la habitación, entre cables y pósters de ciencia ficción, y sintió por primera vez que estaba construyendo algo propio, algo que nadie podría quitarle. Con el ordenador listo, el siguiente paso era crear su canal de YouTube. Lo pensó durante noches enteras, el nombre, la estética, la forma en que contaría sus vídeos. Quería que fuera algo que reflejara su mundo. Finalmente decidió empezar mostrando lo que más le apasionaba, jugar y comentar videojuegos. No cualquier juego, sino aquellos que él conocía a fondo, los que le permitían descubrir secretos, estrategias y pequeñas historias que otros pasaban por alto. Cada partida era narrada con detalle, cada movimiento explicado como si hablara directamente con quien lo veía desde la pantalla, compartiendo risas, errores y victorias, haciendo que cada vídeo se sintiera cercano, personal. Pero los obstáculos no terminaron ahí. La conexión a Internet era lenta, los programas gratuitos tenían límites, y los comentarios de los primeros espectadores eran escasos o a veces duros. ¿Quién te va a ver?, preguntaban algunos vecinos. Es una pérdida de tiempo, decía algún amigo. Christian aprendió rápido que la paciencia y la constancia sería su primer verdadero poder, más que cualquier habilidad técnica. Cada vídeo publicado era un paso más en la construcción de su sueño, cada error, cada caída, un aprendizaje. Aún así, había algo mágico en esas primeras experiencias. Ver cómo alguien respondía con un comentario positivo, como un suscriptor le escribía que había aprendido algo nuevo gracias a él, le hacía sentir que su esfuerzo valía la pena. Poco a poco, entre errores, tropiezos y noches interminables editando, Christian estaba dando forma a su primer canal, la primera puerta hacia un mundo donde él podía ser visto, escuchado y, algún día, reconocido. Capítulo 3. 1 millón. La alarma sonaba a las 7:15 de la mañana, pero Christian ya estaba despierto. Llevaba meses así, el cuerpo se adelantaba al pitido como si el sueño hubiera aprendido a ser breve y utilitario. Se levantaba de la cama individual que crujía bajo su peso, pisaba el suelo frío de baldosa, y lo primero que hacía era encender el ordenador. No el de la cocina, no el del taller. El suyo. El que aún conservaba el zumbido reconfortante del ventilador viejo y la pantalla que se calentaba hasta que olía ligeramente a polvo quemado. La rutina era un mecanismo de relojería invisible. Café instantáneo en taza desportillada, sin azúcar, porque el tiempo que tardaba en disolverse era tiempo perdido. Se sentaba frente al escritorio improvisado, una tabla de contrachapado sobre 2 caballetes que su padre le había regalado sin preguntar, abría YouTube Studio y comprobaba las cifras de la noche. Suscriptores, más 47. Vistas totales del último vídeo, 8.412. Retención media, 68%. Comentarios pendientes, 214. Era el ritual matutino, el pulso que tomaba antes de decidir si el día iba a ser bueno o solo otro más en la trinchera. El objetivo no había cambiado desde hacía 2 años, 1 millón. 1 millón de suscriptores. No era un número caprichoso, ni una meta redonda para presumir en redes. Era el umbral que en su cabeza separaba el hago vídeos porque me gusta del esto puede ser mi vida. Lo había escrito con rotulador permanente en un post-it amarillo pegado al borde del monitor, 1 millón. Debajo en letra más pequeña, no pares hasta que desaparezca este papel. El día se dividía en bloques implacables. De 8 a 11, grabación. Se ponía los auriculares con micrófono que ya empezaban a pelarse en el cable, ajustaba la luz del flexo y la webcam que había comprado de segunda mano en Amazon. Jugaba lo que tocaba ese día, un League of Legends, un clásico, una reacción de algo que le llamaba la atención, una tier list honesta que sabía que iba a generar polémica. Hablaba como si estuviera en la plaza del barrio contando una historia a los colegas, directo, con pausas para reírse de sus propios errores, con ese acento malagueño que no disimulaba ni quería disimular. Venga, que esto se pone chungo. Y yo qué mal he jugado. Pero mirad, mirad cómo lo arreglo, niño. Cada toma era cruda, sin filtros. La autenticidad era su única ventaja competitiva. De 11 a 2, edición. Aquí entraba el verdadero sudor. Cortaba silencios, ajustaba el volumen para que su voz no se perdiera entre explosiones o música, añadía zooms tontos en los momentos clave, memes robados de Twitter que caducaban en 48 horas, transiciones que había aprendido viendo a otros pero que hacía a su manera. El software gratuito seguía fallando de vez en cuando, pantalla congelada,
render que se iba al garete a la hora 57 de 60, pero ya no se enfadaba. Solo suspiraba, guardaba, reiniciaba y seguía. Cada crash era solo otro minuto robado al sueño. Comida rápida, un bocadillo de mantequilla o sobras de la cena que su madre dejaba en la nevera. Lo devoraba mirando el timeline de Twitter, respondiendo comentarios, retuiteando fans que le mandaban clips de sus vídeos editados por ellos mismos. Cada interacción era combustible. Tarde, investigación y guiones. Leía foros, Reddit, Discord, comentarios de vídeos rivales. Buscaba huecos, juegos olvidados que volvían con remasters, mecánicas raras que nadie explicaba bien, dramas de la comunidad que podía diseccionar sin ponerse de parte de nadie. Escribía guiones en Google Docs con títulos provisionales como «¿Por qué este boss es injusto?», «Análisis real» o «El secreto que todos pasamos por alto en este nivel». Nada clickbait vacío, siempre cumplía lo que prometía. Noche, subida y monitoreo. Programa el vídeo para las 8, hora punta en España, responde los primeros comentarios en directo desde el móvil mientras cena con sus padres. Su madre pregunta ¿cómo va lo del canal, hijo? Él responde con números pequeños pero crecientes, bien, mamá. Ya pasamos los 400K. Ella sonríe cansada y le acaricia la nuca antes de irse a dormir. Su padre solo asiente desde el sofá, pero en sus ojos hay algo que parece orgullo mezclado con preocupación. Y cuando la casa se queda en silencio, Christian se queda despierto. Actualiza las stats cada 15 minutos. Ve cómo la curva de suscriptores sube despacio como una línea que respira. A veces se estanca. A veces baja por un vídeo que no cuajó. Esas noches son las peores, se queda mirando el post-it amarillo, el número 1 seguido de 6 ceros, y se pregunta si realmente va a llegar. Pero entonces entra un comentario nuevo: tío, gracias a ti volví a jugar este juego después de 10 años. Eres el puto amo. Y el cansancio se aplaza un día más. La rutina no era romántica. Era mecánica, repetitiva, agotadora. Dormía 5 o 6 horas si había suerte. Las ojeras se le habían instalado como residentes permanentes. El barrio seguía igual, persianas chirriando, motos acelerando en la calle estrecha y el callejón detrás de su casa, olor a jazmín y gasolina al amanecer. Pero dentro de esa habitación, entre cables, tazas vacías y el resplandor azul de la pantalla, Christian Luque ya no era solo un chaval que jugaba. Era una máquina que funcionaba con un solo propósito: crecer. Vídeo tras vídeo. Noche tras noche. Hasta que el post-it perdiera sentido. Hasta que el millón dejara de ser un sueño lejano y se convirtiera en el punto de partida para lo que viniera después. Capítulo 4. 1 millón. El correo llegó un martes cualquiera a las 11 y pico de la mañana, mientras Christian removía el café instantáneo con una cuchara que ya había visto mejores días. Asunto: tu pago de YouTube está en camino. Lo abrió con el pulso acelerado, como si el enlace pudiera romperse si lo clicaba demasiado fuerte. Allí estaba, la cifra exacta en euros, no una fortuna descomunal pero real. El primer dinero serio que el canal le había devuelto. No eran los 4 euros de los primeros meses ni los 50 de cuando cruzó los 100.000 suscriptores. Era más, suficiente para que el banco le enviara una notificación push al móvil y para que por primera vez viera su nombre, Christian Luque, o mejor dicho, Luque 240, ligado a un ingreso que no venía de limpiar motores ni de vender piezas usadas. Se quedó mirando la pantalla un buen rato. No gritó, no saltó. Solo sonrió torcido con esa media sonrisa que reservaba para cuando algo salía bien sin que nadie lo esperara. Pensó: esto no es suerte. Esto funciona. El canal, los vídeos subidos a las tantas, los renders fallidos, las noches sin dormir, todo eso había empezado a pagar dividendos. No era un sueño vaporoso ya que era matemático, verificable, transferible a una cuenta corriente. Podría haberlo gastado en cualquier cosa. Unas zapatillas nuevas que llevaba meses mirando en la tienda del centro. Una salida con los colegas a tomar unas cañas sin mirar el precio. Un móvil mejor porque el suyo ya tardaba en abrir WhatsApp como si estuviera pensando en jubilarse. Cualquiera de esas opciones habría sido fácil, lógica, humana. Pero Christian cerró la pestaña del correo, abrió una hoja de cálculo improvisada en el móvil y empezó a apuntar números. No era derroche lo que necesitaba. Era inversión.
El setup de entonces era un testimonio vivo de la precariedad creativa. La habitación seguía siendo la misma de siempre, paredes de gotelé que se descascarillaban en las esquinas, un ventanuco que dejaba entrar más ruido que luz, una mesa hecha con una puerta vieja apoyada en dos caballetes que su padre había rescatado de una obra. El PC era el que había comprado de segunda mano años atrás, con una gráfica que luchaba por mantener 60 FPS en juegos modernos y una RAM que se quejaba cada vez que abría DaVinci y Discord al mismo tiempo. El micrófono era uno de diadema que captaba el ventilador del ordenador como si fuera parte del audio narrado. La silla, una de oficina barata que chirriaba y tenía el respaldo medio roto. La luz venía de un flexo de escritorio y de la propia pantalla, lo que dejaba sombras feas y le obligaba a editar el color en postproducción durante horas. Todo funcionaba, sí. Pero a base de parches, de voluntad y de mucho café. Decidió empezar por lo que más dolía, el rendimiento. Ahorró el pago entero y añadió algo más que había guardado de trabajos esporádicos en el taller. Primero llegó la nueva torre. No una bestia RGB de 1.500 euros, una configuración sensata, montada por él mismo con piezas elegidas con lupa en foros y comparativas. Más RAM, pasó de 8 a 32 GB, y el cambio fue como respirar después de aguantar la apnea. Un SSD NVMe que hacía que Windows arrancara en segundos en vez de minutos. Una gráfica que no se ahogaba en 1440p. Cada componente nuevo era un clic más rápido en la edición, un render que terminaba en la mitad de tiempo, una noche que terminaba a las 3 en vez de a las 5. Luego vino el audio. Un micrófono de condensador decente con brazo articulado que ya no se caía cada 2x3. El sonido dejó de sonar como si hablara desde el fondo de un armario y empezó a sentirse cercano, profesional, como si estuviera sentado al lado del espectador. Añadió un par de luces LED básicas, un aro y un panel suave, que eliminaron las sombras duras de la cara y dieron al fondo un aspecto limpio, intencionado. Pintó una pared de negro mate para que sirviera de fondo neutro, colgó un póster grande de un paisaje digital que había editado él mismo, nada chillón, solo algo que transmitiera calma y concentración. No fue todo de golpe. Fue poco a poco como todo en su vida. Un mes la gráfica, otro el micrófono, el siguiente las luces. Cada mejora se notaba inmediatamente, vídeos que se editaban más fluidos, retención que subía porque la gente no se iba por el audio sucio, comentarios que decían que bien se ve y se oye ahora, crack. El canal no explotó de la noche a la mañana, pero creció con más consistencia. Más suscriptores se quedaban. Más vistas se acumulaban. El algoritmo, ese dios caprichoso, empezaba a favorecerlo porque detectaba que los espectadores se quedaban más tiempo. Su madre, al ver el cambio en la habitación, entró un día con una taza de café de verdad, no instantáneo, y se quedó mirando el setup nuevo. «¿Todo esto lo has pagado con lo del canal?» Él asintió. Ella le puso la mano en el hombro fuerte como cuando era pequeño. «Bien hecho, hijo. Pero no te olvides de dormir algún día». Su padre solo entró una vez, vio la torre nueva con los cables bien organizados y murmuró, «Buen montaje. El cableado está limpio. Eso es importante». Fue el equivalente a un abrazo. Christian se sentó esa noche frente al monitor nuevo con el micrófono nuevo captando su voz sin ruido de fondo, las luces bañando la habitación en una luz suave y blanca. Abrió YouTube Studio y vio las cifras, suscriptores acercándose a los 600.000, el contador subiendo despacio pero sin parar. El post-it amarillo del millón seguía pegado al borde del monitor, pero ahora parecía menos lejano. Capítulo 5, el día que no terminó. Christian se despertó sin alarma, unos minutos antes de que sonara el móvil. No fue una revelación ni un mal presentimiento, fue simplemente el cuerpo haciendo lo que llevaba años aprendiendo a hacer. Abrió los ojos y reconoció el techo con una rapidez mecánica, la pequeña grieta junto a la esquina izquierda, la mancha amarillenta que nunca llegó a tapar del todo, el reflejo débil de la luz de la calle colándose por la persiana medio bajada. Todo estaba donde debía estar. Se levantó, pisó la baldosa fría y fue directo a la cocina. Café instantáneo, la misma taza desportillada. Mientras removía, desbloqueó el móvil con el pulgar a un torpe de sueño. Notificaciones normales. YouTube Studio normal. Nada raro. El mundo seguía funcionando. De vuelta en la habitación, encendió el ordenador. El zumbido del ventilador le resultó casi tranquilizador.
Mientras arrancaba, estiró la espalda, giró el cuello, pensó en el vídeo que tocaría grabar más tarde. Un día más. Otro más. En la pantalla, entre correos y mensajes, destacó una notificación que había visto la noche anterior pero que no había tenido fuerzas para abrir: el lanzamiento de un juego nuevo. Aventura narrativa. Exploración. Decisiones permanentes. Multijugador, nada de pases de batalla. Un juego raro. De los que no salían cada semana. No lo había comprado por hype. Lo había comprado porque algo en la descripción le había sonado honesto. Instaló el juego mientras terminaba el café. El icono apareció en el escritorio sin fanfarria. Un nombre simple, casi incómodo de leer: Cantos del Bosque. Hizo doble clic. Pantalla negra. Silencio. Luego un sonido suave como viento colándose por una rendija. No hubo cinemática inicial. No hubo menú tradicional. Solo una frase en blanco centrada: caminar también es una decisión. Christian frunció el ceño, sonrió apenas. Le dio a comenzar. Apareció en un bosque. Árboles altos, troncos torcidos, hojas moviéndose con una física demasiado cuidada para ser decorado. El suelo crujía bajo sus pasos. No había mapa. No había minimapa. Ni barra de vida. Nada que le dijera qué hacer. Movió al personaje. El retraso entre el input y la acción era mínimo, casi orgánico. Giró la cámara. Respiró hondo sin darse cuenta. Avanzó. Tras unos minutos, encontró un arco apoyado contra una roca. No brillaba. No flotaba. Simplemente estaba allí, como si siempre hubiera pertenecido al lugar. Al acercarse, el juego no mostró ningún mensaje de pulsa para recoger. El personaje, sin intervención, lo tomó. Christian notó algo raro entonces. El arco no era genérico. Tenía marcas en la madera. Arañazos donde se apoyaban los dedos. Desgaste realista. Cuando el personaje tensó la cuerda por primera vez, el sonido fue seco, íntimo, casi demasiado cercano. Disparó una flecha a un tronco. La flecha vibró unos segundos antes de quedarse quieta. Está muy bien hecho, murmuró. El personaje respiró. No como animación en bucle. Respiró como alguien cansado. Christian se acomodó en la silla. Jugó durante horas sin mirar el reloj. El bosque dio paso a ruinas de piedra, a senderos estrechos entre muros derruidos, a un paisaje que empezaba a parecerle inquietantemente familiar sin ser reconocible. Cada decisión cerraba caminos. Cada flecha contaba. Si fallaba, no había reinicio inmediato. Tenía que avanzar con el error a cuestas. En un punto el personaje se detuvo solo. Miró al frente. Frente a él, un muro de piedra con una inscripción tallada a mano: no todo lo que se rompe quiere volver a ser como antes. Christian tragó saliva. Se inclinó hacia la pantalla. Y entonces pasó. El sonido del ventilador del ordenador desapareció. No de golpe. Como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo real poco a poco. La luz del monitor se intensificó, blanca, envolvente. Sintió un mareo breve, una presión detrás de los ojos. Intentó parpadear. Cuando abrió los ojos, el bosque seguía ahí. Pero ya no estaba sentado. Estaba de pie. El aire era frío y olía a tierra húmeda. Podía sentir el peso del arco colgándole del hombro, la aspereza de la cuerda rozándole los dedos. Bajó la mirada, manos distintas, más curtidas, con pequeñas cicatrices que no recordaba haberse hecho, pero que sentía como propias. Respiró. El pecho se le llenó de aire de verdad. Dio un paso atrás. El suelo crujió bajo sus botas. No, susurró. Su voz no sonó en una habitación. Sonó en el bosque. A lo lejos, un cuervo graznó. El viento movió las hojas. No hubo mensaje de error. No hubo pantalla de carga. No hubo vuelta atrás. Christian levantó el arco por instinto. El gesto fue natural. Demasiado natural. Como si siempre hubiera sabido hacerlo. Dentro del juego, o del mundo que ahora lo rodeaba,
algo acababa de encajar en su sitio. Y fuera, en una habitación de Málaga, un ordenador seguía encendido, mostrando una imagen fija de un arquero quieto en mitad de un bosque, esperando una orden que ya no llegaría nunca desde ese lado de la pantalla.